Alejarse de alguien a quien en algún momento le entregaste el corazón, a quien le dedicaste tu esencia más íntima y con quien compartiste tus sueños más audaces, nunca se percibe como un acto de poder o una manifestación de fortaleza. Al menos no en los instantes iniciales, en ese lapso de tiempo donde el eco de los recuerdos aún resuena con una intensidad ensordecedora en la cámara del alma. Más bien se asemeja a un sepelio, a un rito fúnebre silencioso y personal, uno en el que la otra persona, enfrascada en su propia esfera de percepción y envuelta en las capas de su ego, ni siquiera advierte la magnitud, la inconmensurable profundidad de lo que ha perdido hasta que un vasto e ineludible lapso de tiempo ha transcurrido. En esos momentos de profunda vulnerabilidad y desasosiego, la duda se cierne sobre ti como una densa y asfixiante niebla. Te asaltan interrogantes punzantes que carcomen el espíritu. Realmente todo lo que compartimos, cada risa, cada lágrima, cada confidencia, tuvo algún significado profundo y duradero. Fui yo quien, en mi anhelo de conexión, exageró la trascendencia de nuestra relación. Estas incertidumbres pueden llegar a ser implacables, sembrando semillas de inquietud y autocuestionamiento en el alma que busca respuestas en el vacío de la ausencia. La memoria se vuelve un laberinto, y cada recuerdo un eco doloroso que te obliga a confrontar el peso de tu propia entrega. Pero permíteme revelarte una verdad fundamental, una que trasciende la superficie de las apariencias y penetra en las profundidades insondables del psique humano, iluminando sus rincones más oscuros. Cuando una mujer decide retirarse de una relación, no impulsada por un deseo mezquino de venganza o por la amargura corrosiva de un corazón herido que busca retribución, sino motivada por una búsqueda genuina de paz interior, de esa serenidad que solo se encuentra al distanciarse de lo que ya no nutre su espíritu ni contribuye a su crecimiento. Se produce una fisura, una hendidura casi imperceptible al principio, pero devastadora en la psique de un hombre. Aunque él se esfuerce en mascarar su vulnerabilidad con una fachada de indiferencia o un hermetismo impenetrable, aunque su exterior se mantenga impávido y hermético ante el mundo, el impacto es innegable e inevitable. Sucede, se gesta en su fuero interno, incluso cuando el orgullo desmedido le impide reconocerlo o expresarlo abiertamente. Esta fractura no es visible a simple vista, pero resquebraja sus cimientos internos, desestabilizando su percepción de sí mismo y de su mundo. Su partida no es un capricho, sino una declaración de autonomía. Carl Jung, el insigne psiquiatra suizo que dedicó su vida a desentrañar los misterios del inconsciente colectivo y la naturaleza del alma humana, sostenía con una convicción profunda que cada vínculo humano que establecemos, cada relación que tejemos en el complejo tapiz de nuestra existencia, no es sino un reflejo palpable de nuestro universo interno. Es una proyección de nuestras propias luces y sombras, de nuestras esperanzas más anheladas y de nuestros miedos más recónditos. Por lo tanto, cuando una mujer, imbuida de una nueva conciencia de sí misma, decide abandonar ese vínculo, su partida no se limita a una mera separación física. Ella no solo deja al hombre en su soledad manifiesta, despojado de su compañía. Su acción va mucho más allá. Ella fractura el espejo, esa superficie psíquica frágil que él utilizaba, quizás de manera inconsciente y dependiente, para contemplarse a sí mismo, para validar su propia imagen y para configurar su existencia. Es a través de la mirada y la presencia de la mujer que muchos hombres configuran, o al menos intentan configurar, su autopercepción y su sentido de valía en el mundo. Sin ese reflejo, la imagen se desvanece, y una abrumadora mayoría de ellos no llegan a percatarse del valor incalculable de lo que verdaderamente se les ha escapado de las manos, de la magnitud de la pérdida, hasta que ese espejo, que antes les ofrecía un reflejo distorsionado o incompleto de sí mismos y que tú sostenías con amor, paciencia y una fe inquebrantable en su potencial, se encuentra ya hecho añicos, disperso en innumerables fragmentos irreconocibles en el suelo de su propia conciencia. Estos trozos afilados de la realidad ahora le devuelven una imagen fragmentada, y con ella, la cruda verdad de una ausencia que se siente como un vacío existencial, una amputación del alma. Es en ese momento de desolación, cuando la superficie pulida de su autoengaño se ha vuelto una ruina irrecuperable, que la verdadera magnitud de tu partida, el peso de tu decisión, comienza a revelarse en su mente, forzándolo a una introspección dolorosa y a menudo tardía. Este es el despertar del yo profundo. Aunque en este preciso instante te encuentres sumergido en tus propias actividades, quizás escuchando este mensaje a medias, con la atención dividida entre mis palabras y las tareas cotidianas de tu día, te invito a que permitas que este contenido se filtre suavemente en tu mente.
Jung, con su sabiduría profunda y su entendimiento del alma humana, nos enseñó que el inconsciente, esa vasta y misteriosa reserva de experiencias, conocimientos y saberes ocultos, está siempre alerta, siempre en un estado de escucha constante, de una receptividad asombrosa. Permanece captando y procesando la información que realmente necesita para tu evolución, incluso cuando nuestra conciencia superficial está ocupada en otros menesteres y parece distraída. No te aflijas, por lo tanto, por la necesidad imperiosa de retener cada vocablo pronunciado. El mensaje esencial, la vibración de la verdad que encierra cada idea, te alcanzará de todas formas. Se arraigará en tu ser, resonando en lo más profundo de tu espíritu y dejando una huella indeleble. El inconsciente es como un vasto y profundo océano, y las palabras que escuchas son como gotas de agua que se filtran, terminando por conformar una corriente subyacente que, de manera imperceptible pero poderosa, impacta tu percepción y transforma tu comprensión del mundo. Así estés preparando tu comida favorita con esmero, paseando al aire libre bajo la calma del cielo, o simplemente reposando en la tranquilidad de tu hogar. Tu mente, en su sabiduría inherente y autónoma, asimilará aquello que le es vital para tu crecimiento personal y tu comprensión del panorama emocional. El subtexto de cada idea, de cada concepto junguiano, se abrirá paso a través de las capas de tu conciencia, dejando una impronta indeleble en tu interior. Y si alguna vez te has distanciado de un hombre, si tu alma experimentó la difícil y valiente decisión de apartarse de ese vínculo que ya no te era nutritivo, y desde entonces te has interrogado con una mezcla de curiosidad y desasosiego sobre lo que él pudo sentir en las postrimerías de vuestro adiós, después de que el ego se desvaneciera, el orgullo se mitigara y el silencio se instalara como un velo espeso sobre su vida, entonces, permíteme decirte con absoluta certeza, este vídeo ha sido creado precisamente para ti. Está diseñado para responder a esas preguntas que se tejen en el laberinto de la mente. Porque más allá de esa superficie aparentemente imperturbable, de esa fachada de fortaleza o indiferencia que muchos hombres adoptan para protegerse de la cruda vulnerabilidad, reside un entramado de emociones y procesos psíquicos mucho más complejo, denso y profundo de lo que puedas imaginar. Una maraña de sensaciones y reacciones internas que rara vez son expresadas con palabras, pero que bullen y se agitan en su interior con una intensidad silenciosa. Si este mensaje, con su resonancia profunda, logra tocar alguna fibra sensible de tu ser, si sus palabras encuentran un eco genuino en tus propias vivencias, en tus reflexiones y en tu camino de autodescubrimiento, te invitamos de corazón a que consideres unirte a la valiosa comunidad de Piensa como Jung. No lo hagas por una obligación, no porque sientas que me debas algo en absoluto, sino porque, intrínsecamente, mereces un espacio, un refugio digital donde tus sentimientos sean honrados con la dignidad que se merecen. Un lugar que valide tus procesos internos, aquello que entregas de ti misma sin reservas, y lo que, con inmensa valentía, eliges soltar para preservar tu bienestar y tu paz interior. Piensa como Jung, la introspección es un camino hacia la liberación. Aquí en Piensa como Jung, nos adentramos sin miedo en los intrincados senderos del alma humana, desentrañando los hilos invisibles que conectan nuestras experiencias individuales con la sabiduría ancestral de la psicología profunda. Exploramos con detalle cómo cada decisión trascendental, cada pérdida significativa, cada acto de amor propio y de autoafirmación, moldea de manera fundamental nuestro camino hacia la individuación, ese proceso junguiano de convertirse en la versión más auténtica, completa y plena de nosotros mismos. Nuestro propósito primordial es ofrecerte herramientas de comprensión que te permitan no solo entender mejor a los demás, a aquellos que te rodean y a sus complejas reacciones, sino principalmente a ti misma, en cada etapa crucial de tu evolución emocional y espiritual. Por eso, si estas reflexiones profundas resuenan con la verdad que llevas dentro, si sientes que este es el tipo de contenido que nutre tu espíritu y expande tu conciencia hacia nuevas perspectivas, te invitamos, con los brazos abiertos, a ser parte activa de esta comunidad de buscadores. La exploración de la mente humana es un viaje sin fin, y en Piensa como Jung caminamos juntos. El ego, ese pilar de la identidad superficial y de la autoimagen que presentamos al mundo, siente el colapso, la grieta inicial en su estructura, mucho antes de que la pérdida, en su plena y desoladora magnitud, se manifieste con toda su fuerza. Este es el primer escalón, el cimiento mismo en la compleja escala de reacciones que experimenta un hombre. Cuando una mujer, con determinación y una calma que contrasta con la tormenta interna que se avecina, se aleja de una relación, lo primero que un hombre experimenta, de manera casi visceral y sin filtros, no es el aguijón punzante de la tristeza profunda que se asocia con el desamor.
Tampoco es el anhelo melancólico del amor perdido, ni siquiera la desolación abrumadora de la soledad que le espera. La emoción primordial, la que golpea con mayor fuerza en los cimientos de su ser, es la de su ego herido, ultrajado. Es la afrenta directa a su sentido de valía, a su percepción de control y dominio sobre la situación y sobre la otra persona. Es precisamente eso lo que se quiebra en primer lugar. No es su alma en su esencia más pura e inmaculada, la que se resquebraja al principio, sino su percepción de tener el timón, de dirigir el curso de los acontecimientos y, lo más importante para él, de tener poder sobre tus emociones y tus decisiones. Carl Jung, con su perspicacia incomparable para desentrañar los mecanismos de la psique, afirmó que el ego no es más que la máscara, la persona, esa imagen cuidadosamente construida y pulida que exhibimos al mundo exterior. Es el personaje que creemos ser, el rol que interpretamos en el escenario social, o, en muchos casos, la identidad idealizada que anhelamos que los demás perciban en nosotros. Y en un sinfín de relaciones, sobre todo en aquellas donde el hombre no ha emprendido el arduo, pero liberador trabajo interior de autoconocimiento, de confrontación de sus propias sombras y de madurez emocional, su valor personal, su autoestima se cimenta de manera precaria en la cantidad de influencia y control que es capaz de ejercer sobre tus reacciones emocionales. Tu capacidad de respuesta a sus demandas, tus explicaciones en un intento de justificar tus actos, tus esfuerzos continuos por resolver conflictos o por hacer que él comprenda tu punto de vista. Todo ello se traduce para él en una reafirmación palpable de su poder y de su dominio. Es una fuente constante de validación externa que alimenta su ego. Mientras tú sigas ahí, dispuesta a responder a sus llamadas y mensajes, a justificar tus acciones, a intentar incansablemente tender puentes y a permanecer en su órbita emocional, él se siente seguro. Pero es una seguridad engañosa, cimentada en la dominación, no en la conexión auténtica ni en el amor recíproco. Es una falsa calma que no necesariamente proviene de sentirse amado o valorado en su totalidad, sino de saberse en control de la dinámica relacional. Es una percepción de estabilidad que se nutre directamente de tu persistencia, de tu constante disponibilidad emocional, de tu presencia incondicional. Por eso, el momento en que finalmente decides marcharte, cuando guardas silencio y te abstienes de insistir en una relación unilateral, cuando dejas de estar disponible para sus caprichos o sus necesidades emocionales sin reciprocidad, no solo rompes con su rutina cotidiana, con el orden establecido que le era cómodo. Más profundamente, sacudes con una fuerza sísmica los cimientos mismos de lo que él cree ser, de su autoimagen. La disponibilidad emocional, para el ego masculino inmaduro, con frecuencia se confunde y se equipara directamente con la aprobación incondicional. Si aún permaneces a su lado, aunque sea de forma intermitente o con una presencia cada vez más tenue, él se convence a sí mismo de que aún es relevante, de que su presencia importa en tu vida, de que sigue siendo deseado y necesario para tu existencia. Esta creencia le proporciona una falsa sensación de seguridad y de valía que le permite evitar la introspección. Sin embargo, tu ausencia, esa vacuidad palpable y persistente que dejas detrás, comunica un mensaje diametralmente opuesto. Te grita, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, que tu universo emocional ya no gravita en torno a él. Le susurra la verdad incómoda de que el centro de tu existencia se ha desplazado y que su órbita ya no intersecta con la tuya en absoluto. Este conocimiento, en sus inicios, no le produce el dolor agudo de la pérdida, sino una molestia profunda. En las fases tempranas de tu ausencia, esta conciencia de tu independencia y de tu autoafirmación no es una fuente de sufrimiento profundo, no es un lamento del corazón, sino de una irritación visceral. Le roe el orgullo hasta los huesos, le provoca una punzada molesta que él no sabe cómo categorizar ni dónde ubicar. Le hace sentir derrotado, aunque su ego jamás le permita admitirlo abiertamente, ni siquiera a sí mismo. Es probable que, en respuesta a esta punzada en su ego, actúe con una postura de indiferencia gélida, como si nada de esto le importara en lo más mínimo. Puede volverse distante, emocionalmente inaccesible e incluso, en un intento desesperado por recuperar algún tipo de control o por herirte en retaliación, sarcástico y despectivo. Pero esta reacción, lejos de ser un indicativo de fortaleza o de invulnerabilidad emocional, es una manifestación pura de defensa. Es una máscara, un muro infranqueable que levanta para proteger su frágil y herido ego de la confrontación con la realidad de tu partida. Porque en lo más profundo de su ser, una verdad incómoda y demoledora comienza a germinar sin control. Ya no tiene acceso a ti. Esa conexión que daba por sentada, esa puerta a tu mundo emocional que siempre había estado abierta para él, ahora está sellada con una cerradura inquebrantable. Y la desorientación que esto le provoca es inmensa, abrumadora.
No sabe cómo manejar esa nueva realidad, cómo procesar una situación donde sus estrategias habituales han quedado obsoletas. A la inmensa mayoría de los hombres, la sociedad, con sus rígidos roles de género y sus expectativas masculinas, y su propia educación emocional, no les han provisto de las herramientas necesarias para transitar el complejo y doloroso proceso del duelo emocional. Se les ha enseñado a competir, a ganar a toda costa, a conquistar lo que desean, a tomar posesión de las cosas y a ejercer control sobre su entorno y sobre los demás. Esta instrucción social limita severamente su capacidad para procesar la ausencia y la pérdida. Por consiguiente, cuando una mujer se marcha, no con la estridencia de un drama o el fragor de una discusión acalorada, sino con la quietud y la determinación inquebrantable de una partida serena y consciente, ella desactiva de manera contundente y efectiva todas sus estrategias habituales de manipulación y control. No hay una discusión que ganar, pues tú ya no estás para debatir o refutar sus argumentos. No hay una conversación que dominar, porque tu silencio es inquebrantable y elocuente. No hay un terreno donde pueda imponerse o dictar sus condiciones, ya que la arena misma de vuestra interacción se ha disuelto por completo. Solo queda el silencio, un vasto y atronador vacío que resuena con una verdad ineludible. Y ese silencio, esa ausencia de tu voz, de tu presencia, de tu energía vital, es lo que finalmente resquebraja la ilusión de que él tenía el control absoluto sobre ti y sobre la relación. Es ahí donde el verdadero cambio, lento y doloroso, empieza a gestarse en su interior. Quizás, en ese momento inicial, él aún no sea capaz de nombrar lo que siente con la palabra pérdida, un término que implica una vulnerabilidad que su ego, aún frágil, se resiste a aceptar y a procesar. Pero en su fuero interno, algo fundamental se está desmoronando sin remedio. Un viejo paradigma, una estructura de su identidad y de su percepción del mundo, se derrumba lentamente, piedra a piedra. Y todo este proceso de implosión, esta reconfiguración interna, comienza cuando el rol que venía interpretando en la relación, la identidad que había construido a través de tu reflejo y de tu validación, se hace añicos. Especialmente si, en algún punto de vuestra relación, su sentido de virilidad, de valía como hombre, se nutrió y se sintió completo gracias a tu amor, a tu admiración y a tu validación incondicional. En ese vacío, la pregunta más incómoda empieza a formularse. Porque ahora, en el vasto desierto de tu ausencia, en esa soledad impuesta por tu partida, la pregunta más incómoda y reveladora comienza a perseguirle sin tregua, martillando en su conciencia. ¿Quién soy yo sin su validación, sin su mirada que me otorgaba un sentido de propósito y de ser, sin su presencia que me definía? Y esa pregunta, cargada de una resonancia existencial abrumadora, le persigue de una manera mucho más profunda, más persistente y más atormentadora de lo que jamás te confesará, incluso a sí mismo en los momentos de mayor honestidad. Es el eco de una identidad que se desvanece, una sombra de lo que él creía ser, una crisis de autopercepción que lo obliga a reevaluar su propio fundamento. Tu partida ha detonado una bomba interna. Si hasta este punto has encontrado resonancia en estas ideas y sientes la necesidad de explorar más a fondo las complejidades de las emociones humanas, las dinámicas relacionales y los caminos de la sanación, te invito sinceramente, y sin presiones, a considerar unirte a la creciente comunidad de Piensa como Jung. Aquí cada concepto junguiano se desglosa con la intención de ofrecerte una lente a través de la cual puedes comprender mejor tus propias experiencias, tus reacciones y las de aquellos que te rodean. Si la idea de explorar el ego, la sombra, el proceso de individuación y otros aspectos de la psicología profunda te atrae y te nutre, te animo a formar parte activa de esta comunidad de buscadores de la verdad. Al suscribirte, no solo accedes a contenido exclusivo y análisis profundos, sino que también te unes a un grupo de personas comprometidas con el crecimiento personal y la comprensión psicológica. Tu suscripción es una señal de que valoras la introspección y el autodescubrimiento, y eso es precisamente lo que cultivamos aquí en Piensa como Jung. La sombra despierta con una intensidad inusitada, con una fuerza que antes no se atrevía a mostrar, cuando tu presencia se desvanece por completo de su vida. Carl Jung, con su brillantez inigualable y su capacidad para iluminar los rincones más oscuros del psique, introdujo el concepto de la sombra, refiriéndose a ese rincón vasto, enigmático y a menudo temido del inconsciente que alberga todo aquello que hemos negado de nosotros mismos. Es el receptáculo de nuestras inseguridades más profundas y vergonzosas, de nuestros miedos más primarios e irracionales, de nuestras heridas emocionales no cicatrizadas, y de todas aquellas emociones consideradas inaceptables o débiles que la sociedad, la familia o nuestra propia educación nos enseñaron a reprimir, a ocultar bajo capas de conformidad y apariencia.
Para incontables hombres, la sombra es el guardián silencioso de aspectos que aprendieron a considerar como vulnerabilidades o flaquezas. La dependencia emocional, la vulnerabilidad genuina, la sensación de vergüenza o la incapacidad fundamental para sentirse suficiente en sí mismos. Mientras tú permanecías a su lado, derramando tu amor incondicional, proporcionándole calma en sus momentos de tormenta, conteniendo sus silencios incómodos y aceptando sus imperfecciones con una paciencia admirable, su sombra se mantenía en un estado de letargo profundo. Estaba quieta, dormida, silenciada por la luz de tu presencia, por el bálsamo de tu aceptación y tu comprensión. Tú eras, sin saberlo a veces, el amortiguador emocional que lo protegía de la confrontación directa con sus propios demonios internos. Tu amor funcionaba como un velo protector que lo resguardaba de las verdades que él no estaba dispuesto a afrontar, de las incomodidades de su propio ser. Pero en el instante preciso en que te marchas, cuando tu figura se aleja y la puerta de tu corazón se cierra, la sombra, esa entidad oculta y potente, se despierta con una fuerza ineludible y una necesidad imperiosa de ser vista. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es simple y brutal. Porque ya no estás allí para amortiguar el impacto de aquello que él se negaba a sentir, a reconocer como parte de sí mismo. Tu ausencia, como un cirujano implacable que retira una venda, elimina cualquier vía de escape, cualquier distracción que le permitiera evadir el encuentro consigo mismo. Ya no tiene dónde volcar su vacío existencial, esa sensación de carencia que antes llenaba con tu presencia y tu atención. No hay consuelo inmediato, no hay un refugio emocional donde esconderse de la incomodidad y la soledad. Y entonces, de forma inevitable, empieza a escucharse a sí mismo, quizás por primera vez en mucho, mucho tiempo, de una forma honesta y sin filtros. Los ecos de su propia voz interior, antes ahogados por el ruido de la relación, por las distracciones externas y por sus propias evasiones, ahora resuenan con una claridad perturbadora en el silencio de su ser. Ahí es cuando, en la quietud de su soledad forzada, comienzan a surgir las preguntas punzantes, las que desvelan su inconsciente más profundo y le obligan a confrontar sus verdades. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice yo para alejarla? ¿Qué parte de mí, de mi ser más profundo y oculto, la impulsó a marcharse de mi lado? Y aunque él intente desesperadamente distraerse, aunque busque consuelo en nuevas relaciones superficiales, aunque hable con otras mujeres en un intento vano de llenar el vacío y de reafirmar su atractivo, aunque publique en sus redes sociales una fachada de felicidad y desapego para convencerse a sí mismo y a los demás de que está bien, tu silencio, esa ausencia imponente y elocuente, se queda con él como un eco persistente que lo acompaña a donde quiera que vaya. Es una melodía disonante que no puede ignorar, un recordatorio constante y doloroso de lo que ya no tiene y de lo que pudo haber sido. Él no te echa de menos por una necesidad superficial, como quien extraña una costumbre o una conveniencia pasajera. Él te extraña porque su sombra, esa parte de sí mismo que ha permanecido oculta, reprimida y negada, está hablando por primera vez sin censura ni inhibiciones. Y esa voz, lejos de ser dulce o reconfortante, es brutalmente honesta, desprovista de las autojustificaciones y los mecanismos de defensa a los que estaba acostumbrado. Puede que no lo verbalice, que no encuentre las palabras precisas para expresar la avalancha de emociones que lo inunda, pero siente la diferencia. Percibe el vacío, la pérdida de una conexión única, de una intimidad que no encuentra en otro lugar. Sabe en lo más profundo de su ser que lo que perdió no era común ni replicable, que era algo extraordinario y difícil de reemplazar. Y aunque intente convencerse de lo contrario, aunque su ego le susurre mentiras para protegerlo del dolor, en su interior sabe que fuiste su oportunidad de oro, una oportunidad invaluable de crecer, de amar desde un lugar de autenticidad, madurez y vulnerabilidad, y que lamentablemente no la supo aprovechar en su momento. Jung sostenía que el verdadero proceso de sanación, el viaje hacia la totalidad del ser y la individuación, se inicia cuando nos atrevemos a enfrentar nuestra sombra, a mirarla de frente sin reparos, a reconocerla como parte legítima de nosotros mismos y dejamos de proyectarla en los demás, de culpar a agentes externos por nuestras propias falencias y frustraciones. A veces, el único momento en que un hombre es confrontado con la cruda realidad de su sombra, con sus aspectos más negados, es precisamente cuando una mujer, la que lo amó, lo contuvo y lo vio en su potencial, decide marcharse definitivamente de su vida. No es un proceso estético ni placentero, es crudo, desgarrador y a menudo humillante en su revelación.
pero, al mismo tiempo, es un paso absolutamente necesario para su evolución y su eventual madurez emocional. Tu silencio, esa ausencia que él no puede llenar con nada superficial, se transforma en una revelación profunda y un catalizador de cambio. Y cuando se queda a solas con lo que tú sostenías para él, con lo que tú le ofrecías incondicionalmente y contorneabas con tu presencia, entiende la inmensa cantidad de sí mismo, de su propia esencia, de su potencial no desarrollado, que tú cargabas en tus manos con amor y paciencia. Es en este momento de epifanía dolorosa cuando la magnitud de su pérdida se vuelve palpable y abrumadora. Se da cuenta de que no solo ha perdido a una compañera, a una amante, sino también a una parte fundamental de su propio sostén emocional y psicológico. Tú eras su ancla, su punto de referencia, su brújula moral, y ahora que esa ancla se ha soltado y esa brújula ha desaparecido, él se siente a la deriva en un océano de incertidumbre. La ausencia de tu presencia no solo se siente como un vacío externo, sino como una desintegración interna, un desorden en su cosmos personal, un caos que antes tú ayudabas a mantener a raya. Tu partida le fuerza, de manera inexorable, a mirar hacia adentro, a confrontar las partes de sí mismo que había evadido por tanto tiempo, a examinar las verdades incómodas que tu presencia amorosa y paciente le permitía ignorar o posponer. Es un despertar abrupto, a menudo traumático, pero esencial para su eventual desarrollo y crecimiento personal. Para aquellos que encuentran resonancia en estas ideas y desean profundizar en el laberinto del inconsciente, la invitación a unirse a Piensa como Jung es un paso natural y significativo. Aquí, cada concepto junguiano se desglosa con la intención de ofrecerte una lente a través de la cual puedes comprender mejor tus propias experiencias y las de aquellos que te rodean. Si la idea de explorar el ego, la sombra y el camino hacia la individuación te atrae, si sientes que este tipo de conocimiento nutre tu alma y expande tu conciencia, te invitamos, con los brazos abiertos, a ser parte activa de esta comunidad de buscadores de la verdad y del autoconocimiento. Al suscribirte, no solo accedes a contenido exclusivo y análisis profundos que no encontrarás en otro lugar, sino que también te unes a un grupo de personas comprometidas con el crecimiento personal y la comprensión psicológica. Tu suscripción a Piensa como Jung es un paso firme hacia una vida más consciente. El arrepentimiento, a diferencia de la creencia popular y de las representaciones dramáticas que a menudo vemos, no hace su entrada de forma precipitada ni estridente. No es un convidado que irrumpe con alardes y fanfarria, reclamando atención. Por el contrario, llega en silencio, con la discreción de una sombra que se alarga al atardecer, y su manifestación se da con un retraso considerable, en un tiempo que nadie espera. Es una de las verdades más difíciles de asimilar, especialmente para quienes, con una esperanza comprensible, esperan una reacción inmediata y teatral por parte del hombre. Cuando una mujer, tras haberlo intentado todo y haber agotado hasta la última gota de su energía emocional, finalmente se marcha, muchos suponen, con una ingenuidad que raya en la idealización, que el hombre será invadido por una ola de arrepentimiento de inmediato, que la culpa le asaltará sin dilación, empujándolo a una pronta enmienda de sus errores. Sin embargo, el arrepentimiento, en su esencia más pura y profunda, no es un sentimiento escandaloso ni estridente. No irrumpe gritando verdades incómodas ni reclamando la atención con alboroto. No es un huésped que se presenta en el momento dramático de la despedida, cuando los ánimos están exaltados y las emociones a flor de piel. Para la inmensa mayoría de los hombres, el arrepentimiento no se hace presente en ese instante álgido de la separación, sino mucho después, cuando la euforia inicial de la libertad y de las distracciones superficiales se desvanece por completo y todo, absolutamente todo en su vida, se sumerge en un silencio atronador. Es en la quietud, en la ausencia de ruido externo y de distracciones constantes, donde comienza a gestarse su aparición, lenta pero implacablemente. Carl Jung, con su visión penetrante de la psique humana, nos enseñó que la mente inconsciente, con su ritmo propio y su sabiduría intrínseca, necesita un tiempo prudencial y una atmósfera de calma para revelar la verdad subyacente. Es un proceso de decantación, donde las capas superficiales de la negación y el autoengaño se van desprendiendo lentamente para dejar al descubierto lo esencial, lo verdadero. El ego, por su propia naturaleza defensiva y su miedo a la vulnerabilidad, se resiste con tenacidad a esta revelación. Se aferra al orgullo como a un salvavidas, a las justificaciones más inverosímiles, a la narrativa tranquilizadora de no fue para tanto o ella era demasiado dramática y exigente. Se aferra a cualquier mecanismo psicológico que le permita evitar la incómoda y dolorosa necesidad de mirar hacia su propio interior, de confrontar sus responsabilidades y sus fallos.
Por eso, justo después de tu partida, lo que emerge primero en su comportamiento no es ni la culpa genuina ni el duelo profundo. Es la distracción, el escape. Él se afana en llenar los vacíos que dejaste con un frenesí de actividad social, de compromisos vacíos. Sale a eventos sociales, se sumerge en nuevas amistades efímeras, busca la compañía de otras mujeres, a menudo de forma superficial y sin compromiso, todo en un intento desesperado por demostrar, más que a nadie, a sí mismo, que tu ausencia no le afecta en lo más mínimo, que no te extraña, que ha seguido adelante sin un ápice de remordimiento o dolor. Es una puesta en escena para su propia mente, una autoafirmación constante, un intento de validación externa. Pero el arrepentimiento, esa fuerza silenciosa y persistente, no se deja impresionar por las apariencias ni por los espectáculos superficiales. Es paciente, espera a que el ruido exterior se apague por completo, a que los halagos de las nuevas compañías se enfríen y pierdan su novedad, a que la diversión efímera pierda su brillo y la realidad, en su cruda desnudez, se asome sin velos. Espera a que se dé cuenta de que esa nueva persona en su vida, por más encantadora o atractiva que sea, no lo comprende con la misma profundidad e intimidad con la que tú lo hacías. Espera a que su teléfono, que antes vibraba con tu mensaje o tu llamada constante, deje de sonar por completo, sumiéndose en un silencio inquietante. Espera a que se encuentre solo en su casa, en la quietud de la noche, mirando al techo con una mente insomne, y de pronto, sin aviso ni preparación, escuche esa canción que tanto te gustaba. O pase por la calle donde solían caminar juntos, compartiendo confidencias, risas y el peso de la vida. Y ahí, en ese instante de vulnerabilidad y de ineludible confrontación con la realidad, es cuando lo siente. No como un golpe fuerte y repentino que lo derriba, sino como un vacío profundo que se expande en su pecho, una ausencia que pesa más que cualquier presencia superficial y fugaz. Es una revelación que surge de la quietud. Él no te echa de menos de una forma trivial o superflua, como quien extraña una costumbre o una conveniencia pasajera. Extraña tu energía vital, esa vitalidad que le inyectabas a su vida. Extraña tu calma serena en medio de su caos, tu lealtad inquebrantable que le ofrecías sin pedir nada a cambio. Extraña tu capacidad innata de comprenderlo, de ver más allá de sus defensas, incluso cuando él mismo estaba sumergido en un laberinto de confusión y no sabía qué sentía o por qué actuaba de cierta manera. Extraña lo que crearon juntos, la atmósfera de confianza, aceptación y crecimiento que tú generaste con tu solo ser. Y de forma gradual, dolorosa, comienza a revivir en su mente los recuerdos vívidos de cómo tú lo cuidabas con una dedicación abnegada, cómo apostabas por él con una fe inquebrantable en su potencial, incluso en esos momentos en los que él mismo dudaba profundamente de su propia valía, de su propia capacidad para ser mejor. Pero aquí radica la parte más dura, la que se siente como un puñal en el alma y una ironía cruel del destino. Cuando él finalmente se percata de todo esto, cuando la verdad de su pérdida se revela en su totalidad y su significado se vuelve innegable, tú, por tu parte, ya has iniciado tu propio camino de sanación. Ya has reconstruido tu centro, has redefinido tu existencia con base en tu propia autonomía. Has crecido exponencialmente en tu ausencia, floreciendo en tu propia autonomía y autoafirmación. Has creado una vida rica y plena que ya no gira en torno a él, ni depende de su aprobación, su presencia o su validación. Has forjado tu propio destino, libre de las ataduras de una relación que ya no te nutría, de cadenas invisibles que te consumían. Por eso, para él, el arrepentimiento no se traduce en un impulso de quiero volver o voy a buscarla para pedirle una segunda oportunidad. Su conciencia de tu crecimiento lo paraliza. Más bien, se manifiesta como una dolorosa y resignada verdad, ya no puedo regresar, esa puerta está cerrada para siempre. Es como observar una puerta que se cierra lentamente, en cámara lenta, una puerta que conduce a un pasado irrecuperable, a una oportunidad perdida para siempre, sabiendo con una certeza abrumadora que jamás podrá cruzarla de nuevo. La visión de tu vida floreciendo sin él, de tu felicidad independiente y de tu evidente fortaleza, es el más crudo y elocuente de los recordatorios de su error y su miopía. Jung, en su profunda sabiduría sobre la psique humana, aseveraba que el alma humana solo se atreve a emprender el camino de la transformación, de la metamorfosis, cuando el dolor de permanecer estático, de seguir anclado en la misma situación y en los mismos patrones autodestructivos, supera con creces el miedo intrínseco a cambiar, a arriesgarse en lo desconocido, a confrontar lo que siempre se ha evitado. Y eso es precisamente lo que el arrepentimiento, en su manifestación tardía y silenciosa, logra en su interior. Lo empuja, lo obliga de alguna manera a ver con claridad que no perdió a una persona cualquiera, una más entre la multitud. Te perdió a ti con todo lo que implicabas,
Tu amor incondicional, tu lealtad inquebrantable, tu comprensión profunda, tu apoyo irrestricto. Y al hacerlo, también perdió la oportunidad invaluable de crecer a tu lado, de evolucionar en una relación que le ofrecía un potencial ilimitado para la expansión de su ser y de su conciencia. Por eso, el arrepentimiento no emite gritos ni proclama su presencia a los cuatro vientos. Se instala en lo más hondo del alma, en ese rincón silencioso y profundo del inconsciente, y nunca se va del todo. Se convierte en una sombra persistente, un recordatorio constante de lo que pudo haber sido y no fue, una herida que no cicatriza por completo. Si este análisis del arrepentimiento ha resonado contigo y sientes la necesidad de explorar más a fondo las complejidades de las emociones humanas y los caminos de la sanación y el autodescubrimiento, te invito sinceramente a unirte a la vibrante y creciente comunidad de Piensa como Jung. Aquí, la exploración de la psique humana y las dinámicas relacionales es una constante, un viaje sin fin hacia la comprensión. Al suscribirte, no solo apoyas la creación de contenido que busca iluminar los rincones más complejos del ser, sino que también te unes a un grupo de personas que, como tú, buscan entender y crecer a través de la sabiduría junguiana. Tu suscripción es una señal clara de que valoras la introspección y el autodescubrimiento, y eso es precisamente lo que cultivamos aquí. La próxima vez que una idea te impulse a buscar más allá de lo obvio, recuerda que en Piensa como Jung encontrarás un refugio para tu mente inquisitiva y tu espíritu buscador. Tu ausencia, con el inexorable paso del tiempo, se convierte en un espejo implacable, sin adornos ni engaños, que le devuelve la imagen cruda y sin filtros de su propia insuficiencia, de sus propias limitaciones. Una de las verdades más crudas y reveladoras que Carl Jung, con su agudeza visionaria y su profundo entendimiento de la psique, nos legó, es que no percibimos el mundo tal como es en su objetividad pura. Por el contrario, lo vemos y lo interpretamos a través del filtro ineludible de lo que somos nosotros mismos, de nuestras propias proyecciones, de nuestras heridas no sanadas y de nuestras expectativas más profundas. Nuestra realidad es, en esencia, una construcción subjetiva, coloreada por la lente única de nuestra psique y nuestras experiencias internas. Por consiguiente, cuando una mujer decide poner distancia, cuando se aleja física y emocionalmente y deja un vacío en la vida de un hombre, ella no solo crea un espacio físico o emocional vacante. Su partida, de manera intrínseca y poderosa, deja tras de sí un espejo, uno que él no puede evitar. Y ese espejo, a diferencia de los que antes le ofrecían un reflejo distorsionado o complaciente, uno que él manipulaba a su antojo, no lo muestra tal como él se presentaba ante el mundo, con sus máscaras, sus defensas y sus autoengaños. En cambio, lo refleja tal como es en su esencia más desnuda, más vulnerable y más imperfecta, sin los filtros ni las idealizaciones que tu amor y tu presencia incondicional le otorgaban. Al principio, en las fases iniciales de tu ausencia, él puede mirar ese espejo con una mezcla de arrogancia y negación. Su ego, con su habitual resistencia a la verdad, aún puede susurrarle excusas reconfortantes para protegerlo del dolor. Ella era demasiado sensible, excesivamente intensa en sus emociones, inmanejablemente exigente en sus demandas. Estas autojustificaciones actúan como un velo espeso que le impide ver la verdad más profunda y dolorosa, prolongando su ceguera. Pero con el transcurso inexorable del tiempo, a medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, ese espejo, impulsado por la fuerza de tu prolongada y persistente ausencia, se torna progresivamente más nítido, más cruelmente claro en su reflejo. La distancia que se ha creado entre vosotros, esa brecha insalvable, funciona como un catalizador para una introspección forzada y dolorosa. Porque cuanto más se alarga tu partida, cuanto más palpable y definitiva se vuelve tu ausencia en su vida cotidiana, más comienza a caer en la cuenta de que el problema fundamental no eras tú, con tus defectos o tus demandas legítimas. El problema, en una verdad dolorosa e ineludible que lo golpea con fuerza, era él. Eras tú quien sostenía el peso de la relación, quien esperaba con paciencia infinita una reciprocidad que nunca llegaba, quien aguantó más de lo que cualquier persona debería haber soportado en nombre del amor, la lealtad y la esperanza. Y lo que ese espejo le muestra ahora, en su implacable claridad y su brutal honestidad, no es fácil de enfrentar. Son imágenes vívidas, casi cinematográficas, de los momentos en que ignoró tus necesidades más básicas, cuando desestimó tus sentimientos más legítimos o minimizó tus preocupaciones más profundas. Recuerda las incontables veces en que se alejó emocionalmente, con una frialdad desarmante, justo cuando tú, con el alma abierta y el corazón en la mano, solo buscabas conexión, cercanía, un abrazo de comprensión y apoyo.
Vuelven a su mente las promesas incumplidas, aquellas palabras vacías que pronunció sin la más mínima intención de honrarlas, dejando una estela de desilusión. Y sobre todo, le confronta con el miedo emocional que se negó a trabajar, esa incapacidad para enfrentar sus propias heridas, sus vulnerabilidades y sus inseguridades, mientras tú seguías allí, insistiendo en la posibilidad de un futuro mejor, apostando por un crecimiento compartido que él rehusaba abrazar. Aquí, en este punto de la confrontación interna, es donde emerge la vergüenza, ese sentimiento lacerante que se anida en el alma. Y Jung, en su estudio de las profundidades de la psique humana, afirmaba que la vergüenza, a pesar de su naturaleza dolorosa y su capacidad de paralizar, es una gran maestra. No solo te hace sentir que has hecho algo mal, que has cometido un error o una transgresión moral. Más profundamente, te inunda con la devastadora sensación de que no fuiste suficiente, de que carecías de la capacidad intrínseca para cumplir con las expectativas o para ser digno de lo que se te ofrecía. Aunque en tu caso, esta percepción de insuficiencia no sea totalmente cierta, aunque tu valor no dependa de su mirada o su validación, el sentimiento lo atraviesa con una fuerza demoledora, afectando su propia percepción de sí mismo. La vergüenza es un veneno lento que corroe el autorrespeto. Especialmente si, en algún momento de vuestra relación, su virilidad o su autoimagen se nutrían de tu admiración, de cómo tú lo impulsabas a ser mejor, a superar sus limitaciones, de cómo creías en él con una fe inquebrantable, incluso más de lo que él mismo era capaz de hacerlo. Ahora, desprovisto de tu mirada que lo validaba, de tu contención emocional que lo sostenía en sus momentos de debilidad, de tu confianza que lo elevaba y le daba alas, queda expuesto en su cruda desnudez. La fragilidad de su ser se revela sin tapujos ni máscaras. Y en esa vulnerabilidad cruda y dolorosa se hace la pregunta más incómoda y existencial de todas, una que resuena en el silencio de su alma como un eco persistente. ¿Por qué no pude convertirme en el hombre que ella veía en mí, en esa versión idealizada y completa que solo existía a través de su amor y su fe, y que yo fui incapaz de abrazar? Es una pregunta que carcome el espíritu, que genera un profundo malestar y un remordimiento. En ese punto de la reflexión forzada, muchos hombres, para su sorpresa y dolor, comienzan a recordar no las grandes hazañas o los gestos ostentosos que a menudo valoran los demás, no los viajes lujosos ni los regalos materiales que creían importantes. Sus mentes, con una claridad inesperada y una precisión punzante, evocan tu forma de mirarlos, esa mirada tierna y abierta cuando te atrevías a mostrarte vulnerable, a revelar tu esencia más pura y sin filtros. Recuerdan tu voz tranquila y serena, ese tono apaciguador que utilizabas cuando ellos estaban sumergidos en crisis, en la vorágine de sus propias tormentas internas, buscando un ancla que solo tú parecías ofrecer. Recuerdan con dolorosa precisión cómo tú siempre estabas ahí, presente, comprometida, ofreciendo tu apoyo incondicional, mientras ellos, por diversas razones, miedo, inmadurez, egoísmo, autopreservación, simplemente no lo estaban, no supieron estar a la altura de tu entrega. Y eso, esa cruda verdad que se revela sin piedad, duele. No duele como la pérdida de un objeto o la ausencia superficial de alguien que ocupaba un lugar en su vida. Duele como el fracaso rotundo, como la conciencia lacerante de no haber estado a la altura de las circunstancias, de haber malgastado una oportunidad invaluable para crecer y amar. Jung, con su profunda comprensión de la psicología humana y de los procesos de individuación, nos enseñaba que cuando perdemos a alguien que nos reflejaba nuestro propio potencial, que nos mostraba la versión más elevada de lo que podíamos llegar a ser, no solo experimentamos el sufrimiento de su ausencia. Lo que duele aún más profundamente es la conciencia lacerante de que no supimos estar a la altura de esa visión, de que no supimos honrar el regalo inmenso que se nos dio con tanta generosidad y fe. Por eso, él no solo te echa de menos a ti como persona, como compañera, como amante. Extraña, con una nostalgia amarga y persistente, la versión de sí mismo que solo podía existir y florecer cuando tú creías en él, cuando tu fe y tu amor le otorgaban un sentido de propósito y de valía que él no encontraba por sí mismo. Y ahora que esa versión idealizada de sí mismo, esa potencialidad de un hombre mejor, ya no tiene un lugar donde proyectarse, donde manifestarse a través de tu mirada y tu presencia, lo único que le queda es el reflejo crudo y sin adornos. El de un hombre que tuvo en sus manos algo inmensamente valioso, un tesoro de amor y lealtad incondicional, y que por su propia ceguera, inmadurez o miedo, no supo cómo sostenerlo, cómo apreciarlo, cómo cuidarlo con la dedicación que merecía. Tu ausencia, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, le recuerda que no fuiste tú quien falló en la relación,
El fracaso, en su magnitud más dolorosa y vergonzosa, fue suyo al no proteger ni honrar aquello que le fue entregado sin condiciones ni reparos. Si hasta este punto has encontrado eco en tus propias vivencias y la profundidad de estos análisis te ha brindado claridad y un nuevo entendimiento, te invito, de forma sincera y sin presiones, a considerar unirte a la vibrante y creciente comunidad de Piensa como Hong. Aquí, la exploración de la psique humana y las dinámicas relacionales es una constante, un viaje sin fin hacia la comprensión de uno mismo y de los demás. Al suscribirte, no solo apoyas la creación de contenido que busca iluminar los rincones más complejos del ser, sino que también te unes a un espacio donde el crecimiento personal y la comprensión de uno mismo son los pilares fundamentales. Tu decisión de ser parte de Piensa como Hong es un paso más en tu propio viaje de autoconocimiento y empoderamiento. Te esperamos con la mente abierta. La pregunta que resuena con una intensidad persistente en la mente de muchos es si todos los hombres, sin excepción, se transforman de manera fundamental como resultado de tu partida. La cruda realidad, una que a menudo resulta difícil de asimilar, es que no todos los hombres cambian simplemente porque tú, con tu inmensa valentía y tu decisión inquebrantable, te hayas marchado de sus vidas. Y esta quizás es una de las verdades más difíciles de aceptar, una píldora amarga que muchas mujeres, impulsadas por la esperanza y el amor que alguna vez sintieron, se resisten a tragar. Tal vez en lo más profundo de tu corazón albergabas la expectativa de que tu silencio, esa ausencia resonante que dejaste a tu paso, sería una llamada de atención ineludible, una señal inequívoca para él. Que tu partida removería algo fundamental y profundo dentro de su ser, que con el tiempo, la magnitud de lo que había perdido se haría finalmente palpable y lo impulsaría, de forma irremediable, a crecer, a madurar, a evolucionar hacia una mejor versión de sí mismo. Y sí, es cierto que en algunas ocasiones, de forma esporádica y no garantizada, eso ocurre, la transformación se da. Pero, lamentablemente, en una abrumadora mayoría de casos, la transformación deseada no sucede. Carl Jung, con su visión holística y profunda del desarrollo humano, sostenía firmemente que el verdadero sendero de la transformación personal, lo que él denominaba el proceso de individuación, ese viaje hacia la totalidad, la autenticidad y la plenitud del ser, solo se inicia cuando una persona, de forma voluntaria y consciente, está dispuesta a enfrentar su sombra, a mirarla de frente sin reparos, a reconocerla como parte legítima de su ser y a asumir la plena responsabilidad por sus contenidos y sus manifestaciones. Y este acto de valentía interior no es, bajo ninguna circunstancia, automático. No es una reacción instintiva al dolor o a la pérdida. Por el contrario, requiere una dosis inmensa de humildad, la capacidad de reconocer las propias limitaciones y errores sin autojustificaciones. Una profunda responsabilidad, el compromiso inquebrantable de hacerse cargo de las propias acciones y sus consecuencias. Y sin duda, un gran dolor, el que acompaña la confrontación de verdades incómodas y la deconstrucción de antiguas identidades. Pero, por encima de todo, este proceso de transformación exige un coraje inmenso. La valentía intrínseca para dejar de culpar a los demás por las propias desdichas o fallas, para abandonar el victimismo, y la osadía de empezar a mirar hacia el propio interior, hacia las profundidades de la psique, para desenterrar las raíces auténticas de los problemas y los patrones autodestructivos. Y es precisamente en este punto crucial, en esta encrucijada del alma, donde la mayoría de los hombres tropieza y se desvía del camino del crecimiento. Ante la encrucijada que representa tu ausencia, un hombre tiene fundamentalmente dos caminos a elegir, dos opciones claras y diferenciadas. O emprende un genuino proceso de crecimiento y evolución, o, de forma más sencilla, menos dolorosa a corto plazo y mucho más cómoda, repite los mismos patrones, las mismas dinámicas destructivas que lo llevaron a tu partida. Algunos hombres, un grupo reducido pero significativo dentro de la población, se detienen en esa encrucijada vital. Se observan a sí mismos con una honestidad brutal, sin autoengaños. Comienzan a reconocer los patrones recurrentes en sus relaciones pasadas y presentes, las dinámicas autodestructivas que los llevan una y otra vez al mismo punto de fracaso o insatisfacción. Comprenden, con una claridad dolorosa y una lucidez que antes no poseían, por qué sabotean los vínculos auténticos y profundos, por qué se alejan cuando sienten un amor verdadero y profundo, porque huyen despavoridos justo cuando algo en la relación se vuelve genuino, íntimo y significativo. Estos hombres no se transforman de la noche a la mañana, en un acto mágico e instantáneo que borre su pasado. Pero el golpe emocional de tu partida, el vacío existencial que dejaste en su vida, actúa como un despertador brutal que los sacude de su letargo emocional, de su zona de confort.
No buscan cambiar con el propósito ulterior y egoísta de recuperarte, de revertir tu decisión, sino porque comprenden, en lo más profundo de su ser y de su conciencia, que no pueden seguir siendo el mismo hombre que tuvo la miopía de dejar ir a alguien tan valioso, tan auténtico y tan transformador como tú. Su impulso es hacia una autenticidad personal. Pero existe otra categoría, mucho más numerosa y lamentablemente común, que opta por el camino opuesto, el de la evasión y la repetición. Reemplazan rápidamente tu ausencia, llenando el vacío con nuevas personas, proyectando sus propios vacíos emocionales y sus expectativas no resueltas sobre la siguiente persona que cruza su camino, repitiendo el ciclo. Cambian de pareja, de rostro, pero no de conciencia ni de patrones internos. Repiten las mismas excusas, las mismas actitudes defensivas, los mismos miedos irracionales que los paralizan y los condenan a la inmadurez emocional. Se aferran a la narrativa simplista de que tú eras demasiado intensa, que pedías demasiado, que no eras para tanto, un intento desesperado por desvalorizarte y con ello apagar el espejo revelador que tu ausencia dejó encendido en su conciencia, un espejo que les mostraba sus propias carencias. Siguen adelante, en apariencia, proyectando una imagen de progreso y bienestar, pero no avanzan realmente en su camino evolutivo personal. Sus nuevas relaciones pueden parecer frescas y prometedoras al principio, llenas de novedad, pero el patrón emocional subyacente sigue roto, la dinámica insana se repite incansablemente, condenándolos a ciclos interminables de frustración, desconexión y superficialidad. Y aunque sonrían para la galería, aunque aparenten estar bien, aunque su fachada social muestre una imagen de éxito y felicidad en lo más íntimo de su ser, en ese rincón silencioso de su conciencia, saben que perdieron algo real, algo irreemplazable, algo de verdadero valor. Porque lo que tú les diste no fue común, no fue forzado ni calculado. Fue una entrega sincera, una paciencia infinita, un amor con una profundidad y una pureza que pocos son capaces de ofrecer o de reconocer. Y ellos, en su ceguera y su miopía emocional, lo dejaron pasar, lo malgastaron, lo dieron por sentado. Entonces, ¿qué siente él cuando tú te vas? Al principio puede que nada, una especie de entumecimiento emocional, una negación rotunda que lo protege. Luego, la herida a su ego, esa punzada en su orgullo que lo desestabiliza y lo hace reaccionar. Después, la vergüenza, ese sentimiento lacerante de no haber sido suficiente, de haber fallado en algo fundamental. Y a partir de ahí, dependiendo de quién sea, de su grado de madurez emocional y de su disposición a mirar hacia adentro, a confrontar su propia sombra, llega la transformación genuina y profunda, o la repetición dolorosa y cíclica de los mismos errores y patrones autodestructivos. Tu ausencia se convierte en esa bifurcación silenciosa en su camino, un punto de no retorno. Y su reacción, su elección consciente o inconsciente ante esta encrucijada, deja claro si alguna vez estuvo verdaderamente preparado, si alguna vez fue digno de convertirse en el hombre que tú, con tu amor y tu fe inquebrantable, ya habías vislumbrado dentro de él esa mejor versión que él mismo no podía ver. A veces la mayor lección de la vida, la que nos transforma, viene a través de la pérdida, forzándonos a mirar más allá de lo superficial, a adentrarnos en las profundidades de nuestro ser. Si lo que aquí compartimos te ayuda a dar sentido a esas lecciones vitales y te impulsa a crecer, a evolucionar en tu propio camino, te insto a considerar unirte a la vibrante comunidad de Piensa como Hong. Tu participación no solo valida nuestro esfuerzo por traer luz a estos temas complejos y a menudo dolorosos, sino que te conecta con un espacio de aprendizaje continuo y apoyo mutuo. Haz clic en suscribir para no perderte el próximo análisis que podría cambiar drásticamente tu perspectiva sobre ti misma y sobre tus relaciones. La verdadera sabiduría espera ser descubierta. Existe una concepción errónea, lamentablemente muy extendida en la sociedad y en la cultura popular, que asume que cuando una mujer decide marcharse de una relación, su acción está motivada por un deseo de triunfo personal, por la necesidad de ganar una contienda relacional. Se cree, con cierta superficialidad y una visión limitada de la complejidad humana, que al retirarse demuestra una supuesta superioridad, que hay una energía subyacente de mírame cómo brillo sin ti, una exhibición de poder que busca la revancha o la humillación del otro. Y sí es cierto que en algunas ocasiones, de manera excepcional y como una faceta mínima de un proceso mucho más complejo, esa puede ser una parte de la historia, un componente secundario de la motivación. Pero en la inmensa mayoría de los casos, la verdad intrínseca que subyace a esa decisión es mucho más sutil, más suave y, paradójicamente, mucho más dolorosa para quien la toma, ya que implica una profunda renuncia. Tú no te marchaste con la intención de demostrar nada a nadie, ni de infligir dolor. No buscabas venganza ni una exhibición de fuerza o superioridad.
Te fuiste simplemente porque ya no te quedaba absolutamente nada más por dar, ni una gota de energía, de paciencia, de amor incondicional que pudieras seguir entregando sin aniquilarte a ti misma en el proceso, sin disolver tu propia esencia. Tu reserva emocional y espiritual estaba completamente agotada, vacía. Carl Jung, en su profundo entendimiento del amor y las relaciones humanas, aseveraba que el amor genuino, el amor verdadero y transformador, brota de una vulnerabilidad profunda, de la capacidad de mostrarse tal cual uno es, con luces y sombras, sin máscaras. Y cuando una mujer permanece, cuando se aferra a la relación a pesar de los vacíos emocionales, de los silencios ensordecedores, de las contradicciones flagrantes en el comportamiento del otro, no es porque carezca de dignidad o de amor propio. Es por el contrario, porque ama de verdad, con una pureza y una entrega que trascienden la lógica y el sentido común. Es porque es capaz de ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos y callejones sin salida. Es porque apuesta una y otra vez, con una fe inquebrantable, por el potencial de la relación, por la evolución del otro, por la construcción de un futuro compartido, incluso cuando todas las señales indican lo contrario y la esperanza se desvanece. Apuesta incansablemente, con una fe que a menudo roza la ingenuidad, hasta que esa entrega desmedida y unilateral se convierte, paradójicamente, en una cuestión de supervivencia personal. Hasta que quedarse en la relación, en un giro cruel del destino, se transforma en un acto de autoabandono, en una negación de su propia esencia, en un sacrificio de su bienestar y de su paz interior. Por eso, cuando finalmente decides marcharte, tu decisión no es un acto de retaliación o de ausencia de sentimientos. Es más bien un paso ineludible y fundamental en tu propio proceso de sanación, porque por fin comenzaste a sentir por ti misma, a priorizar tu bienestar, a escuchar la voz de tu intuición que te imploraba por un cambio, por una liberación. Y esa decisión, aunque liberadora y empoderadora, no debe confundirse con la facilidad o la indiferencia. Irse después de haber amado con el alma, de haber entregado cada fibra de tu ser a una relación, de haber invertido tanto de ti misma, es una de las cosas más difíciles, más desgarradoras y más valientes que una mujer puede emprender en su vida. La carga emocional es inmensa, porque tu amor en su esencia más pura fue real, fue auténtico, fue incondicional hasta el límite. Tu entrega fue completa, sin reservas ni cálculos egoístas. Y lo que él siente cuando te vas en las profundidades de su ser no es solo tu ausencia física, el espacio vacío que dejaste en su casa. Es el eco persistente y doloroso de todo lo que tú cargaste en silencio, de cada momento en el que tú intentaste, con todas tus fuerzas, mantener a flote la relación, mientras él, con una frialdad desarmante o una inmadurez pasmosa, se cerraba en sí mismo, construyendo muros invisibles. Es el eco de cada conversación que tú sostenías con esperanza y determinación, buscando soluciones, buscando una conexión, mientras él, evasivo y ausente emocionalmente, se empeñaba en evitar la confrontación, en eludir la responsabilidad que le correspondía. Es el eco de cada vez que tú apostaste por el futuro de ambos, por la construcción de un proyecto en común, por una vida compartida, mientras él, con un egoísmo inconsciente o una profunda ceguera, apostaba únicamente por sí mismo, por sus propias comodidades, sus propios deseos y su propia zona de confort. Él no solo pierde a una mujer más en su vida, pierde la versión de sí mismo que tú, con tu amor, tu apoyo incondicional y tu fe inquebrantable, ayudaste a construir y a nutrir. Esa versión idealizada, esa potencialidad de un hombre mejor y más completo, que solo existía y florecía en el espacio seguro, en el santuario de aceptación y crecimiento que tú ofrecías sin pedir nada a cambio. Y cuando esa versión de sí mismo se desvanece con tu partida, cuando ese espejo se rompe, él no solo te extraña a ti como persona, extraña, con una melancolía profunda, al hombre en el que podría haberse convertido a tu lado, la mejor versión de sí mismo que tú veías y que él fue incapaz de alcanzar. Tu partida no fue, en esencia, una demostración de poder en el sentido de dominio o superioridad. Fue, paradójicamente, el acto final de un amor profundo, de una entrega que llegó hasta sus últimas consecuencias, hasta el límite de la autoaniquilación. Fue un amor que, con su silencio y su retirada, le susurró una verdad ineludible, una que él no pudo ignorar para siempre. Me habría quedado si tú hubieras estado dispuesto a recorrer al menos la mitad del camino conmigo, a encontrarme a la mitad del puente que yo construí con mis propias manos, si hubieras estado dispuesto a comprometerte con la reciprocidad. Pero ahora el foco ya no está en lo que él siente, en sus reacciones, en su proceso de duelo o en su eventual transformación. Ahora lo verdaderamente importante es lo que tú, por fin, puedes sentir y experimentar sin seguir encogiéndote, sin seguir disminuyendo tu esencia.
sin seguir sacrificando tu autenticidad para alguien que de forma consciente o inconsciente se negó a crecer, a evolucionar, a ponerse a la altura del amor y la entrega que le ofrecía. Irte lejos de significar que dejaste de amarlo es la prueba más fehaciente, la evidencia irrefutable de que, por fin, te amaste a ti misma lo suficiente como para dejar de rogar, de implorar por ser vista, por ser valorada, por ser reconocida en tu totalidad. Es el acto supremo de autoafirmación, de amor propio y de dignidad. Carl Jung, con su visión profundamente liberadora, nos recordaba una verdad que resuena con fuerza en el alma. Tú no eres lo que te pasó, eres lo que eliges ser. Y cuando decides marcharte, no con odio en el corazón, no con un escándalo público para llamar la atención, no con la necesidad imperiosa de dar explicaciones que él nunca quiso escuchar o que no estaba dispuesto a recibir, eliges regresar a ti misma. No lo haces porque él merezca la dolorosa lección de perderte, sino porque tú, con tu valía inherente, mereces regresar a tu centro, regresar completa, íntegra, sin fragmentos perdidos en una relación que ya no te honraba ni te nutría. Tu camino hacia la plenitud te espera. Sí, él siente algo, tal vez no ahora mismo, en este instante de tu partida, tal vez no de la manera dramática o arrepentida que tú alguna vez imaginaste en tus momentos de anhelo y esperanza. Pero el impacto de tu partida, ese vacío que dejaste, está ahí, creciendo en el fondo de su psique, resonando en los silencios de su vida, en los momentos de introspección forzada. Y ese silencio que tú dejaste, esa ausencia que se cierne sobre él como una sombra persistente, dice mucho más, comunica una verdad mucho más profunda y elocuente que cualquier palabra que alguna vez intentaste pronunciar en vano, cualquier súplica que lanzó tu voz sin ser escuchada. Ese silencio es tu más poderosa declaración. Así que, si ya has tomado la valiente decisión de marcharte, o si te encuentras en el umbral de hacerlo, al borde de emprender este camino de liberación y de autoafirmación, permíteme que este mensaje final te sirva como un recordatorio de lo más importante. No eres la mala de la historia por elegir la paz interior, por priorizar tu bienestar emocional por encima del caos y el sufrimiento. No eres fría por poner distancia, por establecer límites necesarios para tu propia supervivencia y sanación. Y no eres débil por haber aguantado tanto, por haber persistido con una fuerza y una resiliencia inmensas en una situación que te consumía el alma. Por el contrario, eres inmensamente valiente por haber soltado, por haber liberado aquello que ya no quería crecer contigo, que se resistía a evolucionar a tu lado y te impedía florecer. Si este mensaje, con su honestidad y su profundidad, ha tocado una fibra sensible en tu alma, si ha resonado con tus propias vivencias y ha iluminado algún rincón de tu mente, te invito a suscribirte. No lo hagas por este canal en sí mismo, no lo hagas por mí, hazlo por ti, porque mereces acceder a contenido que vea lo que llevas dentro, que hable a esa parte de ti que se cansa de ser fuerte en silencio, que anhela comprensión, validación y crecimiento. Te mereces un espacio que te nutra y te empodere en tu camino de individuación. Y en la sección de comentarios, me encantaría leer qué fue lo que finalmente te impulsó a marcharte, ese punto de inflexión ineludible, y qué descubriste sobre ti misma desde que tomaste esa decisión tan trascendental y liberadora. Porque tu historia, tu proceso de sanación y tu crecimiento importan. Y tu sanación, ese viaje transformador, comienza aquí, en este preciso instante, con la primera chispa de autoconocimiento y la certeza de tu propia valía. ¿Estás lista para desvelar el poder de tu propia verdad? No te pierdas lo último de Piensa como Jung, suscríbete ahora y descubre el poder que reside en tu interior. Hasta el próximo análisis profundo.